Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 139, el verso 14, y vamos a dar lectura a la voz de tres. 1, 2, 3. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por darnos un día más de vida, por darnos la salud y por permitirnos estar en esta casa para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu santo nombre. Gracias por los hermanos que han podido asistir. Mira aquellos, Señor, que no han podido llegar. Pero, Señor, que con todo, Señor, este tiempo sea un tiempo para la gloria, para tu honra. Y, Señor, vamos a estudiar tu palabra, vamos a escudriñar tu palabra, donde vemos esa expresión que dice el salmista: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Que esa misma expresión, que ese mismo deseo, ese mismo anhelo haya en el corazón de cada creyente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos tiene en esta mañana reunidos para darle gloria y honra al Señor. Hoy vamos a continuar viendo aquellos fundamentos bíblicos que son de bendición, que son el fundamento de la fe cristiana. Es algo que usted tiene que saber muy bien. Días atrás, la semana pasada, veíamos que Dios es primeramente el creador. Dios es el sustentador y Dios es el dueño de la creación. Cuando usted va al Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador, pero no solamente que es el creador, sino que Él es el que la sustenta, el que la guarda, el que la cuida, el que le da todas las cosas que la tierra necesita. Si Dios no sustentara la tierra fuera un caos. Ni siquiera tal vez existiera. Pero Dios sustenta su creación, lo que vemos. Y así mismo como sustenta los planetas, las galaxias, las estrellas, Dios también sustenta las plantas, los animales y al hombre. Pero no solamente que Él sustenta, sino que como Él es el creador y Él es el sustentador, Él es el dueño de todas las cosas que vemos y de las que no vemos. Entonces, hoy quiero que consideremos el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Porque si Dios no estaba bajo ninguna obligación de crear el universo, si Él no necesitaba el universo para llenar algún vacío en su existencia, entonces surge una pregunta: ¿cuál fue el propósito de Dios detrás de la creación? Y también detrás de la prolongada existencia del hombre. Porque, muy bien, Dios creó al hombre, pero usted sabe que el hombre más adelante pecó. Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. Pero ¿por qué Dios prolongó la existencia del hombre? Más adelante vemos que en el tiempo de un hombre llamado Noé, la Biblia dice que el género humano, la especie humana, había llegado a un punto de depravación, que todo pensamiento, todo propósito, todo plan, todo designio, dice la Biblia, era de continuo solamente el mal. Pero Dios prolongó la existencia de la especie humana, del género humano. Entonces, es importante que usted entienda cuál es el propósito detrás de todo lo creado. Un propósito general del cual se desprenden otros propósitos. Pero cuando usted y yo por las Escrituras vemos el propósito de su creación,
cómo debemos responder. ¿Cómo debemos? Porque las Escrituras declaran sin ninguna error, sin ninguna confusión, que lo que Dios creó, que todo lo que Dios creó fue para la gloria, fue para el beneplácito, fue porque Dios se siente bien al hacer eso, fue porque eso le trae gozo a su persona. Y cuando usted conoce esta verdad, debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso quiero que primeramente veamos el propósito de la creación. Y en primer lugar, el Dios que usted y yo servimos es el Dios totalmente pleno. Es el Dios de toda plenitud. Dios, como ya hemos visto en semanas pasadas, Dios es absolutamente libre. Él no tiene ninguna necesidad, Él no tiene ninguna dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su bondad, el cumplimiento de su fidelidad, el cumplimiento de su voluntad, el cumplimiento de su voluntad, dependen solo de Él. Él no necesita de nadie para ser feliz. Él no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios único. Él es un Dios verdadero. Él es un Dios autoexistente, autosubsistente, autosuficiente, totalmente independiente, totalmente libre. Él no necesita de nadie. Él no necesita, nosotros sí necesitamos. Nosotros necesitamos el aire para respirar. Nosotros necesitamos alimento para poder tener vida en este planeta. Pero Dios no necesita de nada de eso. Él es totalmente autosuficiente. Todas las demás cosas, todos los demás seres derivan su vida, derivan su bendición de Dios. Pero todo lo que es necesario para la existencia perfecta, para la existencia de la felicidad de Dios, se encuentra en sí mismo. Entonces, si alguien quisiera sugerir que Dios hizo al hombre porque estaba solo, porque estaba incompleto. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo a Adán. Dios le encargó una tarea a Adán. ¿Cuál fue la tarea que Dios le encargó al primer hombre? A los animales ponerle su nombre. Pero Adán notó que para cada especie animal había dos géneros, dos sexos que digan. Si había un gato, había una gata. Si había perro, había una perra. Si había un conejo, había una coneja. Cada tenía su acompañante. Pero que la Biblia dice que Adán se dio cuenta que para él no había alguien similar. No había alguien que tuviera esas mismas características humanas. Se sentía humanamente incompleto. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dice que Dios hizo que el hombre tuviera un sueño profundo. Y mientras Adán dormía, Dios hizo como una especie de cirugía, en donde le extrajo una costilla. Y de esa costilla formó a la primera mujer. Y se la trajo. Y dice que Adán, cuando despertó y vio a la mujer, dijo: esta es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona. Vio que era una de su misma especie. Y dice que Dios los unió en matrimonio y le dijo: por lo tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mire, pero ¿quién le dio lo que necesitaba Adán?
fue Dios. Pero Dios no necesita de nadie. La creación no es el resultado de alguna carencia de Dios, sino es el resultado de su plenitud, del rebosamiento de su abundancia. Yo voy a leer algunos textos bíblicos. Usted manténgase allí, no se mueva. Dice el salmista en el Salmo número 36, el verso 9. Dice el salmista en el Salmo número 36, 9. Porque contigo está el manantial de vida. Hermano Juan, preste atención. Preste atención porque la cita no la va a encontrar. Dice San Juan, dice Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de vida, de la vida. En tu luz veremos la luz. Mire, Dios es fuente de vida. ¿De dónde procede la vida? De Dios. En Dios está la vida. Dice el Evangelio de San Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mire, por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿De quién procede la vida? De Dios. Y así como el Padre tiene vida autoexistente por sí mismo, no necesita, el Hijo tiene vida por sí mismo. Por eso es que el Hijo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Pero usted no puede decir, bueno, yo doy mi vida y luego regreso de la vida. El único que tiene ese poder es Dios. Entonces, mire, también lo dice el apóstol Pablo. Esto veíamos días atrás, algo que le dice Pablo a los filósofos de Atenas. Dicen Hechos 17, versos 24 y 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y preste atención a lo que dice Pablo, pues Él es el quien da a todos vida, aliento y todas las demás cosas. Mire, ¿quién nos da la vida y el aliento? Es Dios. Por eso es que usted tiene que, cuando empieza su día, empiece dando gracias, exacto. Porque es Dios. Entonces, mire, Dios tiene sabiduría en sí mismo. Dice que Él es fuente de vida. Él tiene esa vida en sí mismo. Él es la fuente de vida y es la fuente de luz, porque dice ahí en Salmos 36:9, dice, en tu luz veremos la luz. Cuando ahí está hablando de luz, también es verdad que podríamos referirnos de esta luz, pero la luz, ¿a usted qué le permite? Le permite salir de las tinieblas. Si usted buscara una cosa, qué sé yo, tal vez una moneda que se le perdió, y usted estuviera en un cuarto totalmente oscuro, usted estuviera a tientas buscando aquella moneda. ¿Usted qué hace? Usted prende una vela, prende un foco, utiliza una linterna, busca luz. Asimismo, la luz es el conocimiento que Dios nos da, su sabiduría. De Él procede la vida, de Él procede la sabiduría para todas las criaturas. Él no depende de nadie. Todas las cosas, hermanos, absolutamente dependen de Dios. Dios no tiene necesidad de que el hombre le construya un templo. Mire, Pablo le dice a los griegos de Atenas, vuelvo a leer lo que dice en Hechos capítulo 17. Dice, ni es honrado por manos de hombres como necesitase algo. Y dice el verso 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire, nosotros en la Biblia vamos a encontrar que en el tiempo del rey David
él tuvo el deseo de construir un templo. Dios le dijo a David, tú no me vas a construir un templo si no me lo va a construir tu hijo. Y cuando fue la inauguración del templo, dice que la gloria de Dios llena ese templo. Ahora, Él no necesita. Cuando usted viene aquí a la casa del Señor, el Señor ya está aquí. ¿Pero por qué? Porque Él ha prometido, Él es omnipresente. Él puede estar en todo lugar. Pero Él verdaderamente en quién habita. Es decir, verdaderamente con quién se comunica, es con nosotros. Él no necesita de estas paredes. Voy a poner un ejemplo, que digamos mañana nosotros pudiéramos tener la solvencia, la iglesia fuera grande, económicamente estable, y pudiéramos adquirir un terreno y luego construir, como lo han hecho muchas iglesias, y no está mal. Pero no es porque necesitamos del templo para que Dios esté con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aunque creamos o edifiquemos o construyamos el templo más grande, Él no necesita, porque Él es el creador del universo, y aún el mismo universo no lo puede contener. Mire, entonces el mandato de Dios para que yo le sirvamos, no es el resultado de alguna necesidad de su parte, sino es el acto de su pura gracia. Él nos concede el privilegio de conocerle, de servirle y ser el objeto especial de su favor. ¿Por qué el Señor nos creó? Porque Él quiere que usted y yo le conozcamos y le sirvamos. ¿Y por qué? Porque Él quiere que conozcamos la gloria de Dios. El Dios al que usted le sirve es un Dios de toda gloria. ¿Por qué Dios creó las Escrituras? Porque la Biblia nos enseña que Dios creó para mostrar o para su propio beneplácito, para su propio agrado, para manifestar su grandeza, para recibir de su creación honor, adoración, la adoración que es debida. Y usted le puede decir, entonces Dios nos creó para que le rindamos culto, para que le rindamos adoración. Ese Dios es un Dios egocéntrico, quiere solamente que la gente lo alabe. Y no tenemos que pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque la creación no es por algo del ego de Dios. Él no necesita de nadie. Si hubiera sido así, hubiera hecho solamente a los ángeles y asunto terminado. Hubiera hecho una especie humana totalmente sin voluntad propia, donde solamente le rindan adoración. No, mire, Él nos hizo con algo que se llama libre albedrío. Es decir, que tenemos voluntad. Es verdad que debido al pecado, nosotros tenemos un libre albedrío afectado por el pecado. Por eso es que el hombre busca hacer lo malo. Ahora internamente, en su corazón tal vez usted quiso ser libre del pecado. Y el único que puede dar libertad al pecado es Jesucristo. Por eso que usted tiene que humillarse bajo la mano poderosa de Dios, y Él lo exaltará, Él lo libertará, Él lo hará verdaderamente libre. Pero mire, Dios no hizo eso, sino que Él hizo una humanidad con esa voluntad para decidir. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hizo, Él no nos hizo de una manera para que solamente le rindamos culto. Y quiero que considere dos cosas. Dios es digno de tomar el lugar más exaltado sobre su creación. Él es digno de ser el objeto de todos nuestros pensamientos, todas nuestras actividades y toda a nuestra adoración. ¿A quién tiene que ser rendida? Es a Dios. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, sea de hechos o de palabra, hacerlo para la gloria, mire,
¿Para qué? Para la gloria de Dios. Es decir, usted al salir de este lugar, al salir del templo, y usted más luego tiene que tal vez ir a hacer una compra, hacer un negocio, hacer algún trabajo, tal vez va a descansar, o tal vez te va de viaje. Todo eso tiene que ser para que en todo Dios sea glorificado. ¿Y cómo usted puede saberlo? Busque la dirección de Dios. No tome decisiones por sí mismo. Usted no es autosuficiente, pero Dios sí. Y Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe si usted al hacer un negocio, tomar cierta decisión, buscar cierto trabajo, hacer tal cosa, eso va a ser para la gloria de Dios, para beneficio suyo. Porque si no, es mejor que usted no vaya por ese camino, sino que usted se deje conducir por el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar el primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede negar ese primer lugar? Porque entonces dejaría de ser Dios. Él no puede decir, ustedes tienen que amarme a mí sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque al único que se lo puede amar sobre todas las cosas es al Creador. Es al sustentador, es al dueño de la creación, es a Dios. Entonces, Él nos hizo, pero para que usted y yo le conozcamos. Y el mayor bien que Dios nos daría, la mayor bondad que Él mostraría, sería que Él nos dirija de tal manera que la gloria de Dios sea manifestada. Y por eso es que usted le rinde alabanza. Si usted tuviera un talento, voy a poner un ejemplo, que aquí hubiera un hermano que fuera un excelente pintor, un excelente músico. Dios le dio un talento. Lo bueno que esa persona podría hacer es mostrar su talento. En el caso de él, no para recibir alabanza, sino para que primeramente como cristiano, para decir lo que yo soy, el talento que yo tengo es para la gloria de Dios. Pero también ¿para qué? Para el disfrute de los hombres. Cuando usted conoce la gloria de Dios, cuando usted conoce a ese Dios todopoderoso, cuando un día estemos en el cielo y veamos a Dios cara a cara, será lo más bello que nosotros hayamos visto. Por eso es que hombres como Pedro, hombres como Jacobo, el apóstol, hombres como los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Porque ellos conocieron al autor de la vida, aquel que dio su vida en rescate por ellos. Por eso es que Mateo escribió el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque el tiempo que lo conoció marcó su vida. Hubo un antes y un después. Así mismo tiene que ser la vida de todo creyente. Debe haber un antes. Ese viejo hombre, el viejo Juan, aquel Juan que no tenía a Cristo. Pero ahora en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahora usted ¿qué quiere hacer? Quiere conocer la gloria de Dios. Usted quiere conocer a ese Dios todopoderoso. Usted quiere conocer su hermosura, su majestad, porque ese es el regalo más valioso, más hermoso, más majestuoso que Él podría darnos. Sería mostrarnos su gloria. Quiero leer dos pasajes. El uno está en Romanos 11. Mire, preste mucha atención a lo que dice Pablo a los hermanos de Roma. 11:36 dice, porque de Él, mire, porque de Dios y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Amén. Mire lo que Pablo está diciendo, que por Dios fueron creadas todas las cosas. Y eso es una verdad. Lo quiera la gente creer o no lo quiera creer.
De Él proviene todo, de Él, de Dios provino todo. Lo planeó, lo ejecutó y lo sustenta. De Dios provino todo, por Él provienen todas las cosas. Es que necesitamos de Él. Él es el sustentador. Él sigue cuidándonos. Pero ¿qué más dice? Y para Él. Para Él son todas las cosas. Él creó ¿para qué? Para que Él se agrade. Voy a poner un ejemplo. Digamos que usted es alguien que sabe cocinar muy bien. Muy bien. Pero es normal que la persona que sabe hacer una buena comida también se sirva de esa comida. ¿Por qué? Porque él fue el que preparó, tal vez fue el que compró, sacó de su bolsillo. Entonces, si esa persona lo hizo, ¿cómo no va a disfrutar de aquello que hizo? Así mismo Dios. Y en el caso de Dios es mayor la consideración, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice Pablo a los hermanos de Colosas, en Colosenses capítulo 1, el verso 16, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, mire, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, entonces, ¿de quiénes somos? Somos de Dios, no somos dueños de nuestra vida. Y hoy, como hijos de Dios, tenemos que entender que fuimos creados para el objeto de su alabanza, para conocer su gloria y para ser instrumentos para su gloria. Entonces, para finalizar este mensaje, ¿cómo debe ser la respuesta a Dios el Creador? Y especialmente para creyentes, porque para que un impío pueda responder correctamente al Creador, necesita tener un encuentro con Cristo. Puede tener religión, pero no tiene relación. Puede tener valores, ciertos principios, pero más allá de los valores y los principios, que es bueno tener. En la Biblia conocemos, en estos días estamos viendo algunos valores, algunos principios en los cuales Dios quiere que usted piense, en los cuales Dios quiere controlar nuestra mente. Pero más allá de los valores y principios, Dios quiere que usted tenga una relación de amor y usted se lo exprese. ¿Cómo? Con reverencia y humildad. Primeramente, con reverencia. Reverenciamos a Dios en la medida que reconocemos su excelso lugar ante nosotros. Reconocemos que Él primeramente es el Creador. Él es el Señor de todo. ¿Y cómo nos dirigimos a Él? Debemos, hermanos, dirigirnos con temor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Tenemos que ir con ese recogimiento, no tenemos que ir con prepotencia. Cuando Moisés le dijo al faraón: Jehová me ha dicho que debe ir, que dejes ir libre a mi pueblo, ¿cuál fue la respuesta de Faraón? Un hombre prepotente, un hombre que se creía Dios, un hombre que se creía el ser tal vez más importante del mundo. ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es? Él estaba apoyado en su poderío militar, estaba apoyado en sus falsos dioses, estaba apoyado en las riquezas de Egipto que Dios mismo le había permitido tener cuando llegó un hombre llamado José. Y como él no se humilló, él fue duro de corazón. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dios, para sacar a Israel, envió 10 plagas sobre la nación de Egipto. ¿Y cómo quedó Egipto? Quedó devastado. Vinieron las plagas de la sangre, de las ranas, de las moscas, del piojo.
cayó granizo del cielo, murió el ganado, le cayó úlcera a los habitantes de Egipto, vino la oscuridad y por último también vino una plaga que devoró los campos, vinieron las langostas y por último, en cada familia, el hijo mayor, el primogénito, moría. Fue allí cuando el rey Faraón dejó en libertad. ¿Pero por qué? Porque fue prepotente. Usted y yo tenemos que venir con reverencia, con temor, con sobrecogimiento ante la presencia de Él. Nos humillamos a la medida que reconocemos nuestro lugar ante Él como criatura, que somos su posesión, que hemos sido creados para su gloria, para su agrado, para su beneplácito. Y cuando los hombres entienden correctamente la relación de la creación con el Creador, se postran ante Dios con reverencia, se postran en temblor, porque tienen una real percepción de la absoluta dependencia de aquel que los hizo. Usted y yo dependemos de Dios, hermanos. Necesitamos de Dios a cada instante, a cada momento. ¿Qué dice el salmista en el Salmo número 33? El verso 6 al verso 9, dice así el Salmo número 33. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mire, Dios hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. ¿Y cómo debe ser nuestra respuesta? Dice el Salmo, en el Salmo número 8, del verso 1 al verso 4, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y luego dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire lo que dice el salmista: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces tenemos que venir con reverencia, con humildad, con toda sobrecogimiento. Nosotros no somos, dice, ¿y qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros? No somos nada delante de la presencia de Dios, pero Dios en su amor nos ha amado y nos ha bendecido y nos ha dado sus grandes bendiciones. Entonces, ¿qué más tenemos que responder? ¿Cómo también tenemos que responder? Alabando y adorando al Señor, porque no sería un error decir que el propósito principal de la creación, especialmente el propósito en que Dios creó al hombre, es que nosotros le adoremos. Adoremos al Dios que nos creó, por cuyo poder, por cuya fidelidad somos sustentados. La adoración a Dios, amados hermanos, es nuestro mayor privilegio, pero también es nuestra mayor responsabilidad. Por eso es importante que usted venga a la casa del Señor, no para que venga solamente a adorar. Usted ya viene adorando, sino porque usted sabe que en la casa de Jehová, Él desea que su pueblo esté en la casa de Jehová. Cuán amables son tus moradas. Es mejor estar un día en tus atrios que bien fuera de ellos.
Usted viene a continuar adorando y se va adorando al que vive. Y en casa, en el trabajo, en el camino, adore a Dios. Ese es nuestro mayor privilegio y nuestra mayor responsabilidad. Y cuando lo adoramos, estamos finalmente cumpliendo el propósito para cual fuimos creados. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el verso 11. 4:11 de Apocalipsis. Señor, dice el libro de Apocalipsis, aquí está diciendo los 24 ancianos que se postran día y noche, dicen así: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire, qué hermoso reconocer al Dios que nos creó. Cuando nosotros leemos los salmos, quiero finalizar el salmo leyendo algunos pasajes de los salmos, pero por ejemplo, mire, el salmo 100, si usted en casa hoy día se da la tarea de leer Salmo 148, 149 y 150. Estos tres salmos nos exhortan a que le adoremos. Por ejemplo, el Salmo 148 es una exhortación, un consejo a la creación para que alabe. Dice el verso 3: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Verso 5 dice: porque el nombre de Jehová, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Luego dice en el verso 9 al verso 13, los montes, todos los collados, el árbol de frutos, todos los cedros, la bestia, todo animal, reptiles, volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, las doncellas, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. ¿Cómo termina el Salmo número 150? Mire lo que dice el Salmo 150, el verso 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Mire, todo lo que respire. Usted y yo respiramos. Entonces, ¿cómo no darle gracias al dueño, al sustentador, al creador de nuestras vidas? Por último, el Salmo 103. El Salmo 103, verso 22 dice así: bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares, mire, en todos los lugares. Aquí, en este lugar que se ha consagrado para que el pueblo de Dios se congregue. Cuando usted va a su lugar de trabajo, a su lugar de morada, cuando usted sale de viaje, si mañana le tocara vivir en otra ciudad, en todo lugar, no deje de proclamar su señorío. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Hermanos, fuimos creados para la gloria de Dios. Por tanto, lo que hemos visto en esta enseñanza nos tiene que dirigir ¿a qué? Por tanto, amados hermanos, esta enseñanza tiene que dirigirlo a que usted y yo, con reverencia, con humildad, alabemos y adoremos al Dios soberano, al Dios que sobre todas las cosas, porque de Él son todas las cosas, porque por Él son todas las cosas, porque para Él son todas las cosas. Por tanto, solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y termino con el versículo que empezamos. Dice el salmista en el Salmo número 139, el verso 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son
tus obras. Amén.